Muchas gracias por invitarme a una nueva ocasión a hablar de las líneas de Denia y de la ley de costas. Los ciudadanos estamos en un fuego cruzado de información muy inexacta, por no decir de manipulación mediática, en relación a lo que sea y no sea la reforma de la ley de costas. Por una parte, en ese fuego cruzado está la propaganda oficial del gobierno, que se ha pasado muchísimo tiempo mintiendo al decir que esto era la bomba, que ya estaba todo resuelto, y convenciendo a muchas personas que de buena fe se creen que eso ha sido así, no solamente los afectados, sino también los periodistas, los políticos y todo el mundo. Y por otra parte, el grupo Prisa, que después de Semana Santa sacó una información pretendiendo también desde el otro punto de vista hacer ver que la reforma de costas era lo que tampoco es, cuando publicó aquello de que el gobierno iba a rebajar la protección de las costas de los 100 metros a los 20 metros, de tal forma que hay mucha gente que hoy está convencida, y alcaldes están convencidos, de que el dominio público se ha establecido a 20 metros desde la orilla, contando 20 metros desde donde rompen la sopa, que todo el mundo sabe que eso pues no es así. Lo único que yo creo que podría haber sido un beneficio interesante para los vecinos en esta reforma habría sido una modificación de las definiciones del concepto de dominio público natural. No se ha producido esa modificación. Posiblemente cuando hablamos la última vez, que era el 6 de septiembre, ya os conté que yo había tenido una conversación el día 4 de mayo con el director general de Costas sobre la reforma, y que le pedí que introdujera un cambio, que efectivamente lo hizo, aunque igual no era porque yo se lo pidiera, sino porque yo lo tenía pensado, que es retirar, aunque no con esa claridad, pero en fin, retirar del concepto legal de la playa la luna fija. Porque había un conflicto que consistía en lo siguiente. En la ley decía todas las dunas son dominio público, el reglamento decía la luna fija, la luna muerta, la luna que no tiene interacción con la playa no es dominio público, y cuando íbamos a la Audiencia Nacional decía, mira, a mí no me dé usted el follón y no me aburra diciendo lo que fue el reglamento, porque mientras la ley diga que todas las dunas son dominio público, pues entonces esto es una duna, me da igual que se mueva o que no se mueva, que siga siendo igual dominio público. Y ahí había un problema muy serio, muy tonto, de un precepto que era ordenamiento jurídico en el reglamento de costas que no se cumplía porque los tribunales no querían. Entonces yo le dije, mire, haga usted el favor de acabar con esto y dejar claro en la ley que las dunas que no se mueven no son dominio público, y eso lo ha hecho porque ahora en la definición de playa se habla de los depósitos de materiales sueltos que se encuentren en movimiento o evolución, quiere decir que son las dunas que se muevan. Y ese es el único cambio que hay en las definiciones, porque en el proyecto que salió del gobierno el día 5 de octubre se había introducido no un cambio en la definición de la zona marítimo-terrestre, es decir, alcance temporal. Se dice que el dominio público natural son dos conceptos, por una parte la arena y por otra parte las olas. Y se había introducido ese cambio en el tema de la arena y no un cambio en la definición del tema de las olas, que seguía siendo los máximos temporales posibles y tal, pero sí que se establecía un criterio muy interesante, un criterio para el procedimiento que se tenía que seguir para determinar hasta dónde llega el máximo temporal o la máxima ola, era que se exigía un número mínimo de unos máximos temporalazos en un periodo de tiempo, en 10 años, 5 máximos temporales, y eso era un criterio que a ellos les limitaba extraordinariamente. Y casualmente, el día que salió ese proyecto de ley del gobierno al Parlamento, que era un viernes 5 de octubre, yo estaba invitado a una mesa redonda de la Universidad de Granada, en la Facultad de Derecho, con un montón de expertos y catedráticos sobre este tema, sobre la reforma de la ley de costas, y allí estaba Losada, el profesor de hidráulica, que estuvo poniendo un PowerPoint explicando por qué esto no podía ser y por qué esto era una catástrofe y no se podía tolerar desde el punto de vista de la gestión de las costas, aquello de esperar 10 años para determinar la zona marítimo-terrestre total, que lo quitaron. Entonces eso se suprimió, y al suprimirse lo que ha quedado es la misma definición que había,
y una pequeña posibilidad de que se establezcan nuevos cambios en el reglamento, porque lo que dice ahora el artículo 3º de la ley es que la zona marítimo-terrestre, el alcance de los temporales, se va a determinar según los criterios que reglamentariamente se establezcan. Eso para mí es poco o nada, porque ya existían ciertos criterios, ya existen ahora ciertos criterios en el reglamento de costas que dice que para determinar el alcance del temporal se estará a las referencias comprobadas de que se disponga, que es bastante abstracto, pero es, ¿no? Y yo estoy harto de defender deslindes en los cuales dicen la línea va por aquí porque yo digo que el temporal llega hasta aquí porque lo digo yo, por observación directa. Que esto es lo que les gusta a los ingenieros de costas. Entonces, es posible que de la misma forma que hoy los ingenieros de costas hacen caso omiso de ese criterio que está establecido en el reglamento de costas, que usted tiene que tener referencias comprobadas, no puede ser por lo que usted diga, lo que a usted le parezca, es perfectísimamente posible que aunque se introduzcan criterios como no sean absolutamente claros e inflexibles en el nuevo reglamento de costas, que no sirva para nada y que el tema siga igual. Con lo cual, sí que es cierto que formalmente se pueden revisar los deslindes cuando, como consecuencia de las nuevas definiciones de la ley por la disposición adicional quinta de la ley de reforma, dice que esos deslindes se podrán revisar y además de una forma absolutamente mundial y sensacional y única en la historia, se dice que cuando se revise un deslinde, esos terrenos van a ser recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios. Digo que es sensacional y mundial y sin precedentes, porque eso nunca en la vida jamás había sido así. Con las leyes anteriores, cuando pasaba eso, es decir, que la línea se iba de vuelta hacia el mar, eso quedaba del patrimonio del Estado. Nunca jamás por nada eso lo recuperaban los particulares. A mí, esto, francamente, como estoy muy acostumbrado a pensar mal, porque me obligan a pensar mal, porque me han dado todos los borrazos del mundo, pues pienso mal. Entonces, antes, en el texto que había que manejaba el Congreso se decía que ahí había que ir a un pleito civil y que ya veríamos lo que hacía el juez civil. Pero eso pasó a ser una atribución automática, una recuperación automática. Teóricamente, eso es muy sensacional y muy conveniente para los afectados, porque podemos decir, pues mira, pues entonces vamos a hacer la revisión del deslinde y solamente con que me lo pongan un poco más para allá, pues entonces recupero la propiedad sin gastar más pólvora y sobre todo sin abogados, sin procuradores y sin peritos. Yo pienso mal, ¿eh? A mí me da la sensación de que eso podría quizá ser una herramienta para los amigos. Como no hay una justificación absolutamente brutal en la reforma para que masivamente se vayan a reformar los deslindes, por lo que he dicho, porque no hay grandes cambios de las definiciones, pues digo yo que a lo mejor se puede ser un poco más flexible con algún amigo o con alguna empresa importante o con algún jeque árabe que tenga que hacer unas inversiones en España, etcétera, y quién sabe si esa disposición adicional quinta no va a ser una herramienta nueva de discriminación y de causar desigualdades en España. No es cierto lo que ha estado diciendo el gobierno y los medios de comunicación del gobierno de que nos quedemos tranquilos por el famoso tema de la concesión de los 75 años. No es cierto. Si alguien aquí se cree que el tema está resuelto con la reforma, yo no es que quiera venir con malas noticias, pero me habéis traído para que explique cómo son las cosas. Y no son como las cuenta el telediario. Lo que dice la ley es que si se hace un deslinde nuevo, es decir, ahora tenemos ya una línea aprobada y hay que hacer otra más, una nueva, porque ha entrado al mar o por lo que se quiera, entonces sí van a ser 75 años. Eso es el artículo 13 bis. Es un artículo nuevo que se ha introducido. Pero eso se va a dar en muy pocos casos, poquísimos casos, o ninguno. El problema es de los que ya tenemos el deslinde en marcha o el deslinde aprobado. Y en esos casos, lo que hay
es el artículo 2 de la Ley de Reforma, que lo que dice es que las concesiones que están ahora mismo en vigor, que se supone que son las concesiones, no se supone, lo pone la ley, la concesión indemnizatoria, esta 30 años más 30 años, se podrá prorrogar por un máximo de 75 años, no por 75 años. Cuando digo por hasta 75 años, quiero decir, pueden ser 75 años, o pueden ser 5 años, o pueden ser 2 años. Y además, se prorrogarán, esto creo que ya lo comenté la otra vez, se podrán hacer estas prórrogas por plazos inferiores. Por ejemplo, 5 de 20, o 4 de 5, 5 de 20 no, 5 de 4, 20. Esto de coger y decir a una familia, mire usted, le voy a prorrogar la concesión y le voy a dar 20 años más de concesión, en plazos de 5, diréis, ¿y por qué? Bajo mi punto de vista, esto es un fraude de Estado, que tiene por finalidad el poder rescatar la concesión a precio económico, porque si yo te doy un plazo de 5 años y al cabo de 5 años me hace falta la concesión, el espacio para hacer un paseo marítimo o una regeneración de las dunas, y yo tengo que pagar por ese rescate de esa concesión, te voy a pagar por el plazo que te quede para cumplir esos 5 años. Si llevas 3 años te voy a pagar por 2 años. Y si te la rescato al final del periodo intermedio, pues igual no te voy a dar ni un céntimo. Con lo cual, esto se puede transformar en una herramienta más que se suma a las que ya había para dar lugar a una expropiación sin indemnización, o una expropiación con una indemnización muy insuficiente y en todo caso a una burla y a una humillación del ciudadano. Decirle al ciudadano, tranquilo muchacho que eso está resuelto, todo lo contrario, es mentira, mentira. Y hay además una muy mala noticia, especialmente para los afectados de esta zona, que es la siguiente. No había previsto, teniendo en cuenta la mayoría que tiene el Partido Popular en las cámaras, no había previsto que hubiera ningún tipo de cambios en el texto que salió del gobierno. De hecho, yo hablé con la ponente del Partido Popular en el Congreso y con el Senado también, con Vicente Aparici, y estas dos personas me dijeron lo mismo: no se va a hacer aquí ninguna enmienda ni ningún cambio si no lo autoriza antes el gobierno. Separación de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Si queréis que se haga alguna enmienda, la Plataforma Nacional de Afectados a la Ley de Costas que haga alguna enmienda, habrá que ir a pedírsela al gobierno. Separación de poderes. Entonces, no había en el programa no había ninguna previsión de que el texto del 5 de octubre se cambiara. Y sin embargo se cambió en el Senado. Pues ahora explicaré dos de las cosas que yo veo que me llaman la atención y que son muy lesivas para los ciudadanos bajo mi punto de vista, de las enmiendas que puso el propio Partido Popular en el Senado. Pero ¿qué sucedió en el poder entre esos dos momentos? Cuando la ley estaba en el Congreso, que se suponía que no iba a haber ningún cambio, y que la ley pasó al Senado y llovieron las enmiendas. ¿Qué cambio es el que hubo? Porque hay un ingeniero de estos de caminos, que es don Ángel Muñoz, que había salido en otoño del 2008, cuando la gran crisis aquella que armamos nosotros, que salió José Fernández y Cristian Arbona y salió este señor en esas fechas, fue recuperado por el gobierno, fue recuperado por el Partido Popular. Ya no me acuerdo quién fue que me dijo: hemos recuperado a este señor porque necesitamos que haya alguien que tenga visión de conjunto histórica de la casa. A lo mejor esto no tiene nada que ver con este señor, que es muy buen profesional y muy digno, y yo no tengo nada que decir contra él, excepto la barra de la cafetería a lo mejor. Pero, qué casualidad que en el Senado el Partido Popular pone una enmienda que dice: en los casos de regresión de la tierra firme, en los casos graves de erosión marina, que igual esto os suena aquí en Denia a vosotros, cuando
la regresión sea tan significativa y tan importante como para que pueda poner un poco ya en peligro las viviendas, cesarán todos los derechos de ocupación, la gente se irá a su casa. Aunque no lo pone la ley, esto es sin un céntimo de indemnización. Sin un céntimo. Yo hace mucho tiempo, que vengo diciéndole a los afectados: vosotros tened cuidado porque los ingenieros de costas tienen un pacto secreto con el mar. Y ese pacto secreto con el mar es que ellos no hacen nada y esperan a que el mar se acerque y se acerque y se acerque y se acerque. Y no seáis tan ingenuos de dejarlo correr, no lo dejéis correr, porque se acerca y se acerca y se acerca, y cuando se acerque y haya ya peligro físico, de no, hay peligro físico como pasó en Guadalajara, usted se va fuera y aquí no hay más que hablar. Bueno, pues ya tenemos la sanción legal de esto. Casualidad que a este ingeniero que he nombrado hace un momento lo han destinado a actuaciones en la costa. No está en la Dirección General, sino en la Subdirección General de Actuaciones en la Costa, que son los que hacen las estructuras, los paseos que se ocupan. Y la otra enmienda que a mí me llama la atención que metieron es la de que los paseos marítimos lo van a pagar los ciudadanos, que también tiene que ver con el tema de las actuaciones en la costa. Todas las obras públicas en la costa se van a hacer ahora a través de contribuciones, se van a financiar a través de contribuciones especiales. Con lo cual, pues bueno, puede ser que este señor no tenga nada que ver, pero a mí me da la sensación de que el Partido Popular, ya después de un periodo de unos meses en el cual se creía que podía gobernar en el tema de las costas, se creía que podía hacer política de costas, bajo mi punto de vista, en algunos aspectos muy importantes, no digo yo que sea en todo, pues ya ha vuelto otra vez a caer, como el otro gobierno, rehén de los 3 o 4 ingenieros de costas que son los que mandan. Y no es que manden sobre el gobierno, es que mandan sobre el gobierno y que mandan sobre las cámaras legislativas, como hemos visto. O como a mí me parece. Y si me equivoco, pues nada, pediré disculpas y me he equivocado. Entonces estamos aquí, creo yo, a merced de lo que decidan estas 3 o 4 personas, que por cierto, pues no las han elegido los ciudadanos en las urnas ni nada que se parezca, pues es como está funcionando. Entonces, pues bueno, hay muchos otros aspectos que se podrían citar. Hay un tema que aquí en el Poblés, cuando vine la primera vez, me consultaron que había un problema de una posible amenaza de hacer un paseo marítimo por la servidumbre de tránsito que son los jardines de las viviendas. Esta mañana he hecho un informe sobre un tema, lo he empezado a hacer, en un tema de Altea. Esto tiene que ver también con la reforma y con vosotros. Un tema de Altea en el cual la jefa de costas tiene la desvergüenza de exigirle a una comunidad de propietarios la cesión gratuita de la zona de servidumbre de tránsito que es de propiedad privada, ¿no? Esto yo ya lo había visto en San Javier también con la jefa de costas socialista, en este caso con Paca Baraza de Murcia. Bueno, pues esto de los paseos marítimos también tiene que ver con la reforma y con los cambios en la gestión de costas. ¿Habéis visto la disposición adicional, tercera de la ley de reforma, que dice que los paseos marítimos, la ribera del mar se pondrá por el borde del mar del paseo y que los terrenos que hay atrás se podrán desafectar, que esto es una cosa que a la gente pues, le va bien y efectivamente esto es algo que vale. Esto tiene que ver con otro fraude colectivo tradicional de costas, que es que desde 1988, cuando decía la ley, artículo 44.5, se prohíbe hacer paseo marítimo en la ribera del mar, encima de la arena, ellos hacían los paseos marítimos en la ribera del mar porque era más económico, porque si hacen los paseos marítimos en la servidumbre de tránsito tienen que hacer una expropiación forzosa y pagar el suelo. Entonces, para no pagar el suelo, ellos infringían la ley y luego borraban las huellas del crimen diciendo esto ya no es ribera del mar. Ahora pongo la línea de ribera del mar en el borde del mar del paseo, con lo cual ya no es ribera del mar y yo ya no he infringido la ley. Esto sitúa al Estado, como comenté en el informe que presenté al Parlamento Europeo, una situación de debilidad
sistemática, porque cualquier ciudadano puede venir y pedir el desmantelamiento de todos los paseos marítimos que han hecho, porque eso es un gran fraude. Entre otras cosas, porque a los ciudadanos les aplica un principio que dice: usted construye encima de la arena, aunque construya en los 50, y eso sigue siendo dominio público, porque eso es arena. Pero si eso es un paseo marítimo, se aplica el principio contrario, que es el que utilizan para decir: ah, no, aquí hemos construido, esto ya no es arena, esto es un paseo, ya esto ya no es ribera del mar. Y por eso es por lo que han puesto la disposición transitoria tercera, que es salvar digamos, el poder legislativo, todos los pecaditos que ha hecho la Dirección General de Costas haciendo los paseos marítimos por la ribera del mar. Y esto es una política que, según me decía alguien, ya había iniciado José Fernández, que era el director general de Costas de Cristiana Aragona, diciendo: se ha terminado esto de hacer los paseos por la ribera del mar. Se acabó. Se harán por la servidumbre de tránsito. Bueno, a lo mejor también esto, como no deja de ser un suponer, pues a lo mejor me equivoco. Pero estoy apreciando una tendencia en Costas a actuar de forma, vamos a decirlo dulcemente, de forma mafiosa con los vecinos, diciéndole: usted me tiene que ceder gratuitamente la servidumbre de tránsito, porque claro, como ha terminado esa política fraudulenta, y hacer una política que no sea fraudulenta y hacer una política conforme a la ley cuesta dinero, porque es expropiar, pues no están acostumbrados a que les cueste dinero, y ahora menos, porque ahora no hay. Y esto lo digo porque a lo mejor podríamos encontrar con que en algún momento vengan aquí en Denia y decir: bueno, pues venga, en la zona aquella que yo veía, de Poblets, se recibe algún requerimiento de decir: usted me tiene que hacer gratuitamente la servidumbre de tránsito. Esto yo no estaría ni la primera vez ni la segunda vez que lo he visto. Lo comento para que lo sepáis. Si no vienen con esto, sensacional y estupendo y divino. Otras cosas, porque ahora no hay dinero para paseo ni para nada. Pero lo advierto porque también es un tema que tiene que ver con la reforma. Y bueno, ya está. El tema de los 100 metros y 20 metros es un tema que ha causado mucha confusión. Yo creo que va a ser mejor que no me meta a explicarlo porque es un poco técnico y latoso. Si alguien tiene curiosidad especial por saber cómo funciona eso y por qué los 20 metros y 100 metros lo cuento, pero eso tiene que ver con el derecho transitorio y con la determinación de qué anchura debe tener en cada caso la servidumbre de protección, que es de 100 metros, excepcionalmente puede ser de 20, y bueno, no sé si aquí hay mucha conflictividad de ese orden, pero en todo caso no hay que confundir ese tema de que se ha reducido a 20 metros la protección con el tema de que el dominio público se vaya a estrechar, porque el dominio público no se va a estrechar. Más o menos esto es lo que yo veo en titulares. Y como tendréis alguna duda, pues lo mejor sería que si además se hace un poco latoso el discurso. Abogado, ¿qué ha cambiado o qué tenemos que tener en cuenta ahora mismo los que vivimos en zona de servidumbre para pedir un permiso de obra? Lo que ha cambiado en la servidumbre de protección, y esto sí que hablamos del tema en la reunión anterior, es que se permiten las obras de consolidación. Antes no se permitían, ahora sí que se permiten. Se condicionan a algo un poco raro que dudo que ellos sepan cómo organizarlo y gestionarlo, que es la presentación de un proyecto de mejora de la gestión ambiental y de no sé qué, del consumo. Me imagino que ellos establecerán con el tiempo los protocolos adecuados para saber cómo se tiene que hacer eso. No entiendo bien cómo, siendo el problema básico que se plantea el de obras de la servidumbre de protección, el reforzamiento de los pilares, que es una obra de consolidación, cómo una obra de consolidación de pilares se va a condicionar a una mejora de la gestión medioambiental del edificio, no lo sé, no tengo ni idea. Pero en todo caso, esa parte esa parte de la reforma, de los pocos contenidos que sí que tienen sustancia y al cual los vecinos pues sí que se podrán acoger, y es un aspecto de la ley de costas que ha sido muy conflictivo.
Entonces se abre un poco, sin aspavientos, la mano para hacer ese tipo de obras. Pero estás hablando de obras mayores. ¿Y Estoy de obras hablando... menores? Porque ¿Perdón? de obras menores pasa exactamente igual. Vamos a ver, una obra de Consolidación. de reparación, Sí. ellos han establecido una distinción entre la reparación y la consolidación. Hasta ahora se podía hacer una obra de reparación, pero que no tuviera la entidad de consolidación cuando la estructura del edificio está mal. Ahora sí. Entonces lo que hay que hacer es pedir una autorización especial a la comunidad autónoma, que se tramita, que se le pide un informe a costas, que los informes en costas los hacen siempre muy severos, se meten en cosas que no son las que se tienen que meter, porque el reglamento de costas establece los puntos estrictos que tienen que ser objeto de informe y ellos hablan hasta de quién mató a Prim, pero bueno, el caso es que eso ahora parece que se va a gestionar de otra forma. Me parece que ya conté que le había comentado al director general de costas que si le parecía podía revisar una realidad legal muy dura y que nadie conoce, que es que en la servidumbre de protección el uso residencial está prohibido. Está prohibido. O sea, no se puede tener una casa y habitarla dentro de la servidumbre de protección. Está prohibido. Si se tolera es por un tema de derecho transitorio, que está prohibido. No se puede vivir ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta línea. La servidumbre de protección son 100 metros, ni en 100 metros se puede vivir. Está prohibido. Y dice, mire, usted verá, porque como España es un país que vive, como tantas veces he comentado, de los calamares, la romana y del sol, que esté prohibido vivir en los primeros 100 metros, pues no sé si es conforme, ¿no? Y eso no lo ha cambiado, o sea, sigue estando prohibido vivir uno en su casa en la servidumbre de protección. Que ya digo que como hecho transitorio se puede, pero si hay una demolición total o parcial del edificio, levantamos el edificio, se ha roto la continuidad del uso de antes de la ley de costas, ya no se aplica el derecho transitorio y la transitoria cuarta dice que ya no se puede dedicar el edificio a esos usos. Ya ha habido gente, por ejemplo en La Manga, que en una época ha dicho no, es que me es más rentable dedicar estos apartamentos de este edificio a oficinas y los alquilaban como oficinas. Han estado unos años así y después han dicho no, ahora vuelve a ser rentable otra vez alquilarlos como apartamentos turísticos, ya no les dejan porque ha habido una discontinuidad en el uso. Eso, en fin, es una cosa rara, pero que es así y la gente pues no lo sabe. De todas formas, me gustaría que si pudieras comprobar un punto nuevo que hay en la modificación de la ley de costas, lo digo porque acabo de pedir un permiso, he visto que la modificación habla de 2 meses para contestarte la Dirección General de Costas a tu solicitud de permiso de mantenimiento, de obras de mantenimiento, y en caso contrario se dará por aceptado. Sí, está bien, eso es un silencio positivo. Sí, a mí me han tardado 7. Bueno, pero... Cuando no te dan por aceptado... Si ¿sabes? dices, ¿el silencio administrativo? ¿Qué haces ante un silencio administrativo? El silencio administrativo es una opción, no una obligación. Y esto funciona de la siguiente manera. Yo presento la solicitud y no me han contestado en 2 meses. Entonces, si quiero, voy y digo, perdone, que ya la tengo por silencio positivo, pero si no lo hago estoy dejando pasar ese plazo, Y si al cabo de 7 meses me dicen que no, es que no. Porque el silencio positivo no es ni negativo, no es algo que opere como una necesidad mecánica, eso no funciona así. No, por eso le he preguntado, porque específicamente en uno de los párrafos que hay de la modificación, me gustaría que alguien lo aclarara, porque simplemente me daban largas. Y yo decía, pero si eso está en la ley. No, me daban largas. Hasta que finalmente, pese a insistir, cambiaron. Bueno, ya sabéis, por ejemplo, conoce al inscrito que está allí en la Dirección General de Costas de Alicante, se fue de vacaciones, lo cambiaron a otro ingeniero y milagro, apareció mi solicitud y se tramitó. Pero en medio 7 meses, La institución del silencio, que puede ser positivo o negativo, teóricamente debe estar regulado en cada normativa sectorial. Si el silencio lo dice así la ley, es positivo o negativo, eso deja mucho que desear.
Estamos acostumbrados a no poder beneficiarnos del tema del silencio positivo, porque la ley de procedimiento administrativo dice que cuando el silencio pudiera servir para perfeccionar derechos sobre el dominio público, nunca será positivo. Pero esto no es dominio público. Entonces, bueno, nada. Pero tampoco hacía falta que lo dijera porque yo creo que eso tenía que ser como las licencias municipales, que si no se contesta en plazo es positivo. La zona de servidumbre, en realidad ya es raro que los vehículos de salvamento vayan saltando cosas, como tendrían que ir ahora, pero ahí está. El variar esta zona de servidumbre requerirá, y está previsto de inmediato, un nuevo amojonamiento. Vamos a ver, los amojonamientos hace ya tiempo que no los hacen porque no los necesitan. No los necesitan porque los mojones tradicionalmente, pues la gente los cambiaba de sitio, los movía, y cuando no había un GPS diferencial que te ponías en el sitio, picabas y te daban las coordenadas, hacía falta una referencia que era un pedazo de piedra que ya se utilizaban en Babilonia, le llamaban los kudurrus. Pero ahora eso ya no hace falta. Entonces, hoy, aunque la ley siga hablando de amojonamiento, no se hace ningún amojonamiento en ninguna clase. Pero es que no he entendido la primera parte de la pregunta cuando hablaba de la servidumbre. Bueno, que es que la zona de servidumbre realmente resulta a veces ilusoria, porque la idea que la ley misma marca de que los vehículos de salvamento ahora no podrán pasar es imposible, porque hay paredes hasta la casa de la línea. La servidumbre de tránsito es una gran ilusión colectiva legal que no existió nunca. Lo mismo que la servidumbre de vigilancia litoral, que era la precedente. En teoría, uno coge la ley de costa y dice, uy, qué bien, qué estupendo, me voy a comprar una bici porque voy a poder andar con la bici por ese pasillo de 6 metros por toda España. Eso ni es así, ni puede ser así, ni va a ser así nunca en la vida. Y eso da lugar pues, a situaciones porque no son de recibo, de gente que tiene un establecimiento de hostelería, que los tengo y muchos, no solamente aquí en Lanzarote, estoy pensando ahora, gente que está, y en Mojácar, que ahí, y en Sagunto, en un trocito en donde no hay ni tránsito, ni gente, ni nada más, la playa está lejísimo en algunos casos. No, es que esto es servidumbre de tránsito. Oiga, si aquí no pasa nadie. Oiga, que usted, el Ayuntamiento de Sagunto, ha puesto aquí unos pivotes para impedir que pasen los vehículos en la servidumbre de tránsito. Entonces, ¿cómo me dice usted que yo no puedo poner aquí 3 mesas? No puedo poner 3 mesas. Sanción, pum, 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 pum. Y dice, pero ¿qué función es la que está cumpliendo? Desde el punto de vista material esto, ¿no? Ninguna. Ninguna. Esto les han hecho un buen favor. Les han hecho un buen favor a los afectados de Ampuria Brava, en Gerona. Les han hecho un buen favor porque les han cogido, y como son, no sé si 3.500 vecinos, muchos de ellos extranjeros, influyentes, y que se han movido mucho, pues les han cambiado la servidumbre de tránsito y se las han puesto sorprendentemente por detrás de la vivienda. Esto, a mí para vosotros también me gustaría que lo consiguierais. Pero eso lo hicieron, En agosto. Todo el mundo callado y no se entere nadie. Yo te preguntaré algo. ¿El reglamento de la ley de costas está en vigor? Está en vigor. Y hay, al mismo tiempo que está en vigor, hay una comisión nombrada hace mucho tiempo para modificarlo. Como buena noticia, a ti, Sebastián, te digo que está Rosa de los Ríos en esa comisión. Encantado. Para modificar el reglamento de costas, y cuando tengan terminado los trabajos, pues nada, lo tendremos en el guía a ver qué cuentan los expertos. No, yo me refería, bueno, no sé si me he explicado bien, yo me refería, pero a la modificación de la ley de costas, ¿se le ha aplicado un reglamento a esa modificación y está en vigor? No, el reglamento que había del 89 es el que hay y sigue estando en vigor sin tocar y como estaba. Ahora, como ha cambiado la ley, pues tendrán que cambiar el reglamento. O sea, una de las cuestiones básicas y fundamentales que tiene que cambiar el reglamento es el apartado primero de la disposición transitoria 14 del reglamento de costas, que es el que establece ese famoso apocalipsis de 2018, cuando
decían que iban a tirarse todas las viviendas de las concesiones anteriores, porque lo que dice esa transitoria es, como la ley de costas establece que el máximo plazo de concesión son 30 años, entonces nosotros decimos en el reglamento que las concesiones anteriores, que son las de la República, básicamente, que se daban para casas de baños, se entenderán reducidas a 30 años a partir de la entrada en vigor de la ley de costas, que era 2018. Ahora, la ley de costas establece que el plazo máximo de concesiones serán de 75 años, con lo cual, necesariamente tendrán que cambiar la transitoria 14 del reglamento y entonces empujarán el problema un poco más hacia allá. No sé si establecerán reducción de 75 años o qué es lo que harán, pero el caso es que eso tendrá que cambiar el catálogo de los requisitos de la definición de la zona marítimo terrestre, bueno, y una serie de cosas derivadas, pues, cosas que han cambiado y algunas cosas que han cambiado para bien, por ejemplo, el plazo que hay para la transmisibilidad de las concesiones, el plazo que hay para decirle a Costa que ha cambiado el propietario, que era de 1 año, son de 4 años, todas esas cosas, el reglamento cambiará también. Pero no espero grandes cosas. Bueno, no, eso fue en 2010. ¿Pero es legal entonces que te apliquen siempre el deslinde del 95 para todo? No, pero Es una ilegalidad. me voy a contestar a Sebastián primero y a continuación esto. Estamos en España, ¿eh? Eso, vale. O sea, la ley de procedimiento dice que en el despacho de los expedientes se seguirá riguroso orden y sanciona al funcionario que no haga eso, riguroso orden. Primero el que se empezó primero, después el que se empezó después. Pues no. ¿Por qué no? Porque cuando en el 2002 se reformó el artículo 12 de la Ley de Costas para establecer un plazo de caducidad de 24 meses para la tramitación de los expedientes, los tribunales dijeron que ahora sí era de aplicación la institución de la caducidad, que significa que si no lo tramita dentro de ese plazo se anula. En realidad ya empezó a ser de aplicación con la reforma del procedimiento del 99, diciembre del 99, cuando se cambió la redacción del artículo que hablaba de la caducidad. Entonces, resulta que a partir del 2002, pero también a partir del 99, los expedientes de deslinde tienen que tramitarse dentro de un plazo y si no, se anula y otra vez a empezar. Y yo he anulado ya unos cuantos, por lo menos 3, con ese tema de la Audiencia Nacional. Y lo que hacen es que tramitan los expedientes que se han iniciado después que han entrado en vigor estas reformas, y lo que se iniciaron antes, como esto del 95, los dejan ahí y decir, ah sí, he oído por ahí que dicen que el riguroso orden de incoación, pero esto no, porque no, y ahí los tienen. Y entonces enlazamos con la otra situación. Yo no he visto desvergüenza mayor ni cara dura mayor que situaciones de esta, es decir, tengo un deslinde abierto hace 18 años y medio y le estoy aplicando a usted en una casa que es de su propiedad una suspensión provisional de licencia. Yo digo, no, pero es que yo quiero pintar mi fachada. No, porque la ley dice que hay suspensión de licencia. Digo, ya, pero es que hace 18 años que no. Y es que no, que no. Vamos, yo tengo un caso de una señora que tiene, también hace 16 años que está así, una casa. Vienen 2 vándalos, le destrozan la casa, le queman la puerta, le rompen la valla, hacen pintadas y le dice a Costa, oiga, déjeme que haga... No, porque hay suspensión de licencias. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Que como son terrenos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público, tendrá derecho a la concesión. Pero es que la concesión se da con el mantenimiento de los usos. Y si no hay uso, no hay concesión. Y si no hay puerta, no hay uso. Luego, si no hay puerta, no hay concesión. Y si no hay puerta, no hay indemnización. Expropiación sin indemnización. Esto es una vergüenza lo que pasa en España. 16 años están así. Desafortunadamente, con relación a lo que dicen de los planes de ordenación urbana, hay una disposición transitoria en el reglamento de costas
que dice algo tan grave y tan terrible como que cuando el Ministerio tiene que informar un plan de ordenación urbana y no haya un delinde aprobado, pero haya un delinde provisional, se tendrá en cuenta el delinde provisional. Y esto es que el reglamento de costas lo han escrito ellos, lo han escrito los ingenieros de costas, y se han fabricado un reglamento de costas para ellos, para que les vaya divinamente y para hacer lo que quieran con la gente. Y entonces no tienen ninguna prisa. Y tienen la dureza de alma y de corazón de dejar que una familia esté así 18 años. En Santa Pola, por ejemplo, llevan, entre que se anula y se pone en marcha, llevan como 25 años así con delibres. Y con suspensión provisional, y usted, yo ahora tengo, pues eso, otro contencioso de unos que arreglaron un parking. No, ¿usted por qué arregla el parking? Si estoy en suspensión de licencia, oye, déjeme en paz. Bueno, pues esto es lo que está pasando también. ¿Puedo leer una cosa, Ojeda? No, es que sí, pues es una observación sin previa provocación, pero que es para el ayuntamiento, que es para el concejal, es la siguiente. Cuando se hace o se modifica un plan de ordenación urbana en el litoral, Costas tiene un informe vinculante. Ese informe vinculante no tolera que se declare suelo urbano ni nada que se le pueda parecer los terrenos que han quedado dentro del dominio público, porque ellos parten de un concepto anticuado, erróneo e ilegal, que es dominio público igual a playa salvaje. Eso no es así, porque hay muchos espacios, muchos de dominio público, en los cuales sigue habiendo viviendas en concesión que se van a quedar por 30 años, por 60 años o por mucho más tiempo. En Arenales del Sol, por ejemplo, pasó eso. Pusieron un informe vinculante en Elche, en el plan de ordenación de Elche, dijeron: esto suelo no urbanizable porque lo digo yo, y hasta que yo no diga otra cosa aquí no se aprueba el plan de ordenación, hasta que usted no me lo ponga como suelo urbanizable. Suelo no urbanizable. Vienen a instalar desde la ciudad y piden licencia y ya no, porque esto es suelo no urbanizable, esto está fuera de ordenación, no hay licencia para instalar gas. Bueno, hay que racionalizar este tema en la gestión urbanística. Hay que hacer que estas personas que están en Madrid entiendan que si va a haber un núcleo de población que va a estar 60 años en pie con la gente viviendo, durmiendo y comiendo y cenando, tendrá que ser suelo urbano o algo que se le parezca. No se puede dejar a estas personas fuera de ordenación, porque tienen todo el derecho del mundo. ¿Qué más da que estén en propiedad o que estén en concesión? Tienen todo el derecho del mundo a estar por 60 años. Tiene que seguir siendo suelo urbano o crear una figura prima hermana o gemela del suelo urbano, que diga suelo urbano con una cosita de costa, pero que esta gente pueda tener licencia de obras para las cosas que quieran. Ahora bien, es que me he acordado por esto que decía de la reforma de la ley urbanística. Si no la habéis cambiado, hay una ley que es la Ley de Suelo No Urbanizable de la Comunidad Valenciana, cuyo artículo primero dice terriblemente: los espacios que sean dominio público natural tendrán que tener la calificación de suelo no urbanizable y de tal y tal. Hay que modificar esa ley. Hay que modificar esa ley. Porque el que ha hecho esa ley no sabía lo que estaba hablando. El que ha hecho esa ley seguía con ese concepto inculto, de incultura jurídica, de no saber de que dominio público natural me suena a lagartija y a pedrusco, y eso no es así. O sea, anótatelo y cuando puedas hablar con los jefes, pues a ver si le hacen un cambio. Hasta 75 años, pero contempla igual las viviendas que se han construido después del 88, las legales que las que no son ilegales. ¿Nos tratan del mismo modo todos? No. O sea, eso de la concesión de 75 años, de hasta 75 años, está establecido en el artículo 2 de la Ley de Reforma, que dice casi literalmente que las concesiones actualmente en vigor se podrán prorrogar por un plazo de hasta 75 años, y luego en otro párrafo dice que esta ampliación de concesión se da de aplicación a las concesiones indemnizatorias, de transitoria, primera, etc. Pero esto no tiene nada que ver con legalizar lo que no es legal. O sea, si tú no tienes legalidad, no tienes una concesión. Y no tienes una concesión,
no tienen una prórroga de esa concesión. Si alguien piensa, por favor, que nadie salga de aquí con la idea de que esto es jauja, que no es así. Esta ley no va a servir para hacer tabla rasa, que es lo que se ha traducido. O sea, si tenemos un derecho transitorio derivado de la transitoria primera que establece dónde están y dónde no están, tenemos una concesión y si no, no. Y es cierto que han mejorado en algún pequeño aspecto. El apartado segundo de la transitoria primera y el apartado tercero de la transitoria primera han mejorado en alguna cosa, pero no como se tenía que haber mejorado, porque entonces se les dice, el apartado segundo se aplica a los deslindes, por ejemplo, que ratifica el anterior. Ya había un deslinde anterior y luego hacen uno nuevo y va también por ahí. Luego, cuando entró en vigor la ley de costas, eso ya era dominio público. Entonces, si estaba inscrito en el registro de propiedad y somos tercero hipotecario, que es el que compró, no el que heredó, entonces tenemos derecho a la concesión. ¡Qué estúpido que es esto! Esto viene de la ley de costas del 69. ¡Qué estúpido! Es muy estúpido. Muy estúpido. Si no eres tercero hipotecario, no tendrás derecho a la concesión. Quiere decir que si yo tengo un vecino que tiene una casa y yo tengo la mía, y el vecino la ha comprado y yo la he heredado de mis padres, él tendrá la concesión y a mí me derribará la casa. ¿Por qué? Por haber heredado. Porque mi culpa consiste en que he heredado. Porque no soy tercero hipotecario. Y ese es una de las partes del sentido de la reforma. Y en el apartado tercero, transitoria primera, exactamente igual, que es cuando no se había aplicado ningún deslinde, que es el primero, que aquí no se da el caso casi en ningún sitio, pero en Canarias está en orden del día. Pues también, exactamente igual, si usted es tercero hipotecario, se ha salvado. Pero como te lo haya hecho una donación los padres, o hayas heredado, despídete. Hostia, ¿pero esto por qué? Esto viene de la ley de 69. Ya escribí un artículo en el blog hace tiempo explicando el desastroso tratamiento del tercero hipotecario en la reforma, pero en mi caso, o sea, es que nada. Es un proyecto de extracción de arena en agua profunda del Golfo de Valencia, lo comenté, ¿no? Coméntalo. Bueno, este verano, este mes de agosto, he hecho un informe para el Ministerio de Medio Ambiente por parte de las cofradías pescadores sobre el proyecto de extracción de arena en agua profunda del Golfo de Valencia para la realimentación de playas. Y yo, una de las cosas que he dicho en ese informe es que no consta a dónde se van a echar las arenas. Que ellos se guardan eso, va a decir, bueno, ahora esto, que se porte bien, le pongo arena y al que no. Como esta actividad es una actividad que no admite el almacenamiento transitorio de la arena, sino que yo chupo aquí y tiro allá, entonces una de las cosas que he pedido cuando he hecho ese informe al Ministerio de Medio Ambiente ha sido que se subsane el defecto y que digan dónde van a tirar la arena. En este caso, por los intereses pesqueros, por temas de bivalvos y cosas así. Pero esto a vosotros os interesa mucho. Es decir, yo creo que tendréis que políticamente interesaros por el tema de este proyecto para saber a dónde va a ir esa arena. Porque a lo mejor puede haber aquí preferencias políticas, preferencias de hacer una playa artificial en un sitio donde no la hay y todo esto. Os aconsejo que políticamente y legalmente os interese y que diga yo quiero arena también de esa. Bueno, yo respecto a eso quiero comentar de que tenemos una cita con la alcaldesa de Denia que nos la concederá esta semana y es para hablar de ese proyecto, porque incluso se ha comentado que tiene el informe de medioambiental, que lo tiene todo y lo único que falta es dinero para acometerlo. No, es cierto. ¿Es así? No, no es así. A nosotros nos han devuelto el proyecto diciendo que hay datos que no están claros para la declaración de impacto ambiental que tiene que hacerse. Es que se confunde porque el ejecutor y el redactor del proyecto es medio ambiente, pero el que tiene que hacer la declaración de impacto ambiental, que es una cosa aparte, también es medio ambiente. Entonces, para la declaración de impacto ambiental que hace el Ministerio de Medio Ambiente, faltan datos. Nos han pedido otra vez informe y tal, y yo por eso he hecho a trancas y barrancas este mes de agosto el informe. No es cierto, eso no es cierto, no está aprobado ni va para adelante todavía, no. O sea que... No está hecha la declaración de impacto ambiental.